Qué bien me siento, qué bien me siento. Como en los viejos tiempos. Ah, Wow, no, 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 siento a no, no, papá. no. La segunda temporada por los No, otros no, él días. está como que No, no, nosotros no. tenemos Óyeme, siglos. ustedes saben que ya yo quería estar así, compartiendo con ustedes aquí, como en los viejos tiempos. Y Ay. también va a poner como un chin de suspenso, así. Pero nada, esto no se trata de mí, Tampoco de mí. Mucho menos de mí. sino que esto es Kairos Kairos al al micrófono. Ay, se siente bien tener Yo compañía. sé que ustedes también se sienten bien de Sí. poder compartir con nosotros tres, así como yo me siento bien también en esta entrega de esta temporada, de este nuestro podcast que hacemos con todo el corazón, primero para la gloria de Dios y la Amén. edificación de cada uno de ustedes y nosotros Y de también. nosotros también, así mismo Amén. es. Bueno, me gustaría saber cuál es el temita de esta entrega. ¿Qué tenemos para compartir? Bueno, ¿qué te digo? Tenemos un tema realmente que es súper importante. Es un tema que ya desde hace un tiempo se ha venido tocando en las iglesias como tal, pero que es bueno profundizar un poquito más, siempre a la luz de la palabra. Y qué sé yo, tirar una pincelada ahí, que el Espíritu Santo hable en Mm, esta noche. Entonces vamos a hablar de las batallas de la mente y el cristiano, un tema bastante importante. Y fuerte. hablando de batallas de la mente, para ustedes, qué ustedes consideran más difícil? ¿Una batalla mental o la batalla física? Mental, definitivamente. Oye, Claro. pero tú como que la tenías guardada esa ahí. Ella la estaba ¿Qué dice esperando. Es que Carla? lo sé, amigo, lo sé. Bueno, mira, en medicina un pequeño cuento que se dice que son estos pacientes que tienen esas enfermedades de verdad, podríamos decir terminales, que mientras ellos no se enteran que la Así tienen, mismo. ellos no presentan ningún problema o complicación. Inmediatamente, a algunos de esos pacientes tú les informas que padecen de X o Y enfermedad crónica o terminal, tú ves que ellos empiezan a desmejorar Se inmediatamente y deterioran. es porque mentalmente ellos se están asimilando y ellos lo que piensan es, bueno, yo me voy a morir, yo no voy a vivir. Y entonces, a través de su mente, entonces, el cuerpo va deteriorándose porque ellos mismos como que pierden ya la voluntad de vivir. Ellos dicen, bueno, si ya yo me voy a morir, pues ya. Y vemos como un paciente que estaba, aunque tenía su enfermedad, estaba bien, no había ninguna desmejoría o un agravante en el momento, vemos que de repente vive ingresado, vive interno en el hospital, vemos que se vive desmejorando, vemos que ahí es que empieza entonces, cuando se entera, a presentar como esos signos así que la gente puede ver, que le preguntan, fulano, ¿y tú te enfermo? Yo pienso que eso responde, ¿cuál es más difícil? Pero mire, hay unas batallas físicas que no son fáciles. A veces uno tiene que lidiar con personas a diario, ya sea en el trabajo, Ujú. quizás muchas veces hasta en los matrimonios hay unas batallas que son físicamente difíciles. Sí, Sí. pero ¿por dónde empiezan y dónde terminan esas batallas? Exactamente. Ese es el punto Precisamente importante. todas ellas tienen que pasar por aquí. Y la mayor parte de ese problema o de ese pleito se lucha en nuestra mente y pierde efecto cuando nosotros en nuestra mente le restamos importancia. Ujú. No se diga más. Entonces, precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de esas luchas mentales. Y es que como cristianos nosotros no escapamos de las luchas mentales porque Así somos es. seres humanos. Y todo ser humano realmente tiene luchas mentales. Yo estuve buscando una definición o la definición del concepto de lo que son luchas mentales. Y de manera general me encantó esta. Dice que las luchas mentales son desafíos internos que dificultan el bienestar emocional y la capacidad para poder pensar con claridad. Esto puede manifestarse de muchas maneras, como pensamientos negativos persistentes, preocupación excesiva, ansiedad, dudas sobre uno mismo, rumiación constante sobre el pasado o el futuro, o incluso sentimientos de desesperanza. Eso ya Ujú. es en sentido general de lo que tiene que ver con las luchas mentales. Como nosotros no escapamos desde la perspectiva del cristiano, las luchas mentales son vistas como una realidad inherente a la condición humana caída y a la constante batalla espiritual entre el bien y el mal,
y se consideran desafíos que todo creyente enfrenta en su caminar con el Señor. Entonces, las Así batallas es. mentales representan de alguna forma la verdad de Dios y la mentira entonces de Satanás, que Ujú. juegan esa lucha constante en nuestros pensamientos. Así es. Y escuchando esto, nos damos cuenta de la importancia de este tema, la importancia de tratarlo con delicadeza, con cuidado y expresar los diferentes puntos en los que nosotros como cristianos nos podemos ver afectados con estas batallas. O sea, entendemos la importancia de esto y vamos a tocar de de diferentes maneras, vamos a tratar de profundizar diferentes aspectos en los que nosotros nos enfrentamos a esto, porque hay muchas cosas que se derivan precisamente de nuestras luchas mentales. Así es. Entonces, me gustaría que Carla Ujú. menciona, mencionaras por lo menos una de esas cosas en las que tú has visto o has vivido Ujú. que, que representa una lucha mental para nosotros. Mira, hay una muy buena para eso, una respuesta muy buena, y es que primordialmente la ansiedad. Tenemos Mm, estos pensamientos que empiezan a preocuparnos sobre el futuro, sobre las cosas que nosotros humanamente no podemos manejar y que supuestamente le delegamos a Dios y decimos, no, yo tengo confianza en mi Dios y que Él suplirá todo lo que yo necesito, independientemente de lo que sea que nos ujú, preocupe, ya sea un empleo o la falta del mismo, ya sea los estudios, ya sea que vamos a iniciar un trayecto diferente en nuestra vida, ya sea incluso lo ministerial. ¿Qué podemos esperar del ministerio? Si lo tengo, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no lo tengo, Señor, dime cuál es mi ministerio. Y a veces nos enfrascamos tanto en las cosas que nosotros debemos de hacer o cómo lo debo de hacer y nos enfrascamos en el yo, ¿qué yo hago? ¿Qué yo puedo hacer? Si hago esto, tal cosa y cosa, y si hago tal cosa, puedo resolver esto y nos enfrascamos entonces en una lucha mental donde nosotros empezamos a buscar rutas para escapar esa situación que estamos pasando, que es de estrés, y de esa forma entonces nos desviamos de la confianza que debe de tener el cristiano en el momento de la providencia del Señor ujú, y cómo el Señor, independientemente de lo que pase o de lo que nosotros queramos más bien, va a darnos su voluntad que es la perfecta, es lo que debe de suceder en dicha situación, pero nosotros al querer confiarnos de nosotros mismos entramos en un estado de ansiedad del futuro, de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que yo puedo hacer y nos olvidamos totalmente entonces de esa providencia del Señor y ahí entra una lucha mental donde nuestra ujú. mente no descansa buscando formas de nosotros poder sobrepasar o sobrevenir esas situaciones que estamos cruzando en Sí. el Y momento. perdemos de vista, aparte de todo, las bendiciones que Así es. tenemos en el momento. O sea, nos concentramos tanto en querer solucionar momentos que no han llegado. Ujú, Y lo digo siendo ministrada fuertemente, ¿eh? ujú. ¡Qué gloria! Nos enfocamos tanto en querer acercarnos o saber qué va a pasar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a resolver, ¿Cómo me voy a cómo, preparar? ujú, que no sabemos que el Señor no lo va a hacer. Sí, Ujú, tenemos la conciencia de eso, ujú. pero no lo aceptamos. Y entonces nos concentramos tanto en el qué puede suceder o en lo que falta por recorrer, que perdemos totalmente de vista lo que estamos viviendo en el momento. O sea, Así es. probablemente esas preocupaciones vienen a nosotros justamente cuando estamos logrando algo importante y nos olvidamos por completo de que estamos haciendo algo importante o estamos recibiendo una bendición del Señor porque queremos saber automáticamente qué va a pasar después. Así Exactamente. es. Es que como seres humanos a nosotros nos gusta sentir seguridad. Ujú, Seguridad presente y seguridad a futuro. Y Satanás es experto entonces creando pensamientos de inseguridad Ujú, que generan entonces en nosotros ansiedad, ujú, a tal punto que nosotros olvidamos muchas veces lo que ya Dios dijo que iba a hacer. ujú, así O sea, es. el Señor dijo, lo voy a hacer de tal forma y todo te va a salir bien. Y quizás vemos las cosas contrarias en algún momento determinado como parte del proceso de elaboración. Sí. Entonces, Satanás comienza a ministrar, pero
yo no veo, no se está Ujú. cumpliendo lo que Dios te dio. Y tú estás viendo eso. Tú estás viendo, entonces ahí comienzan esos pensamientos a Sí, frustrarnos y generan entonces esa ansiedad, porque la sí, ansiedad es simplemente eso, una preocupación por el futuro, Ujú. así excesiva es. por el futuro. Y agregándole a eso, es que son cosas que son totalmente contrarias a lo que nuestro Dios es. Entonces, por vía de consecuencia, esa incredulidad nos lleva incluso hasta debilitar, a que se debilite, perdón, nuestra fe en el Señor. Porque como no estamos viendo en el momento que estamos ansiosos que el Señor entra mágicamente como nosotros lo esperamos o en el tiempo que nosotros lo esperamos, por ahí entonces, por vía de consecuencias, a veces hasta las personas se alejan. Ujú. Y todo eso viene de una batalla mental constante entre lo que se supone que yo voy a hacer y el enemigo ministrándome que yo no estoy viendo, que tú no estás viendo nada, que se supone que te dijeron así, está pasando asado. Y la verdad de Dios que nos dice que Él es nuestro sustentador, que es nuestro ayudador, que es nuestro Padre y que descansemos en Él. Sí, y Sí, sabe, perdón, como que me gustaría hacer un paralelismo aquí, porque hablamos también de la carrera del cristiano y Ujú. siento que esto se relaciona bastante Sí, con este tema, pero me gustaría abordarlo desde la relación que guarda literalmente una carrera con esto. O sea, los corredores, cuando están trabajando para participar en una carrera, están totalmente enfocados en conservar sus energías, ujú, en cuidarse y en dar lo mejor en esa carrera. Ellos no están pensando en qué va a pasar si gana, ellos no están pensando en lo que va a suceder después, incluso cuando están haciendo el recorrido de la de la carrera, carrera. Ujú. no se distraen con las voces que hay alrededor, con Ujú. lo que está gritando el fanático, con que te dijeron que tú no puedes o con que te están apoyando Así precisamente. O sea, es, nada los distrae. Están enfocados y confiados completamente en que su rol es correr, exactamente. exactamente. mantenerme dentro de la carrera. Entonces, precisamente esto nos ayuda con esa lucha mental, reconocer cuál es mi rol como cristiano que depende de algo que es mayor a mí, Ujú. depender del que es superior a Y que mí. no siempre lo voy a entender. Exactamente, o sea, yo tengo, incluso los corredores por lo general tienen un asesor Ujú, o coach. un coach, exacto. Yo tengo que preocuparme por lo que me corresponde y ese coach, ese asesor es el que va a estar pendiente a todo lo demás. Entonces, yo cumplo con mi responsabilidad totalmente confiada, sin ninguna duda, de que mi superior, que es Cristo, Así es, que es el guía por excelencia, el mejor de todos, siempre va a cumplir con lo suyo. O sea, eso no hay ninguna sombra de variación en él. Eso es seguro. así es. Agarre eso ahí. Tengo aquí. Me llamó mucho la atención porque es bastante profundo el tema de las luchas mentales. Ujú, Es tan profundo que cada cristiano puede tener una lucha específica. Ujú, Quizá hay personas que están luchando con la fornicación, ujú. otros están luchando con la mentira, ujú. pero todo ser humano, todo cristiano tiene luchas mentales. Así Eso es es, algo que compartimos. así Entonces, es. algo que me llamó mucho la atención es cuando tú dices que uno te lleva a la otra Sí. porque tú empezaste hablando de la ansiedad, pero esa llevó a la incredulidad. Ujú, Ujú. Entonces, así mismo se forma como una cadena, Sí. entonces sí, que aumenta en nosotros las luchas mentales. así Por es. ejemplo, otra lucha puede ser la falta, el sentimiento de culpa. Sí. O sea, yo sé que fui perdonado o yo Ujú, fui perdonado, pero hay pensamientos que llegan a mí que me hacen sentir que no fui perdonado o que el pecado que yo tenía era tan grande que aún sí, yo cargo entonces con ese sentimiento. Y así quizás es. cuando veo a X persona o cuando veo a X un color, cuando escucho una canción, entonces llegan esos pensamientos que dice, tú todavía como que tienes una mochila y Sí, olvidamos que la Biblia dice que cuando venimos a Jesús somos nuevas criaturas, que las así cosas viejas es, pasaron y que todas son hechas nuevas. Pero así esos es, pensamientos entonces no nos hacen sentir esa libertad que Cristo ya nos dio así por es. medio de su sacrificio. O sea, que verdaderamente el tema de las luchas mentales Sí. es bastante amplio. Nisby, pero es incluso
antes de ser cristianos. ¿Qué te dicen muchos inconversos por lo que no se convierten? Porque ellos entienden que ellos no son merecedores, que ellos no están listos. Y eso es una lucha mental que se crea donde ellos entienden que para ellos llegar a ser cristianos, ellos mismos deben de soltar por su cuenta todas las cosas, las demás cosas que ellos hacían en el mundo. Y ya desde ahí se da una lucha mental porque ellos quieren reconocer a Cristo como su Salvador y reconocerlo como su verdad. Pero al final de cuentas, ellos no pueden porque hay algún sentimiento de culpa que les dice, tú no eres digno, Les hace tú sentir no lo como mereces. que su pecado es más grande que el perdón que pueden Ajá. recibir. Precisamente eso es lo que tiene que darnos satisfacción, reconocer que somos esclavos, que somos inmerecedores, que no somos dignos de nada y que por eso lo recibimos todo por Y Cristo. de hecho, mira cómo el enemigo es tan sagaz que él puede convertir esa verdad y podríamos decir trastornarla para que la veamos desde el lado negativo y Ujú. decir, no, es que yo tengo que ser digno primero para que el Señor me reciba. Cuando Exactamente. el punto del sacrificio era que no éramos dignos, que el único digno era Él y que su dignidad Él me la dio a mí y mi indignidad Ujú. Él la tomó por Así mí. mismo, se llenó de carnalidad, se llenó de pecado y lo llevó todo sobre él precisamente, no para que nosotros nos consideremos dignos. Quiero que, que esto quede Sí, claro. porque no somos dignos ni merecedores. Ujú. Seguimos siendo indignos y seguimos siendo inmerecedores, porque aunque él cargó todos esos pecados, incluso hay pecados que nosotros estamos por cometer y él los llevó. Y esa vida de continuo al mal es la que nos sigue haciendo indignos, aunque estamos totalmente seguros de que su sangre es más que suficiente y fue más que suficiente para limpiar todo y cada uno de nuestros pecados. Amén, así Así es. es. Ustedes saben que iniciamos con la pregunta que qué es más difícil, Ujú. Ujú, si las luchas físicas o las batallas físicas o las batallas mentales. ujú, La Biblia nos dice, el Señor nos dice en su palabra que nuestra lucha no es contra carne y Ni sangre. sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Entonces, ahí la Biblia nos arroja luz y nos da la respuesta de que no te enfoques en las batallas físicas, sino enfócate en esas batallas espirituales Ujú. que se pelean en nuestra ujú. mente. Así es. Así es. Y yo pienso que es importante que traigamos a colación que de hecho por las luchas mentales es tan importante que nosotros nos arraiguemos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad que nos va a mantener a flote en ese mar de pensamientos de mentira que el enemigo quiere traer para provocar precisamente esas luchas mentales. Y por eso es importante que cuando leamos la palabra de Dios, no la leamos para cumplir un requisito, sino que ella penetre verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra mente y que nosotros meditemos en ella. Creo que, si no me equivoco, que lo mencionamos en capítulos pasados, la importancia de la meditación de la palabra de Dios, que hay que vivirla recordando en nuestra mente, analizándola y nosotros aferrarnos a ella Ujú. para que cuando el enemigo entonces quiera susurrar esos pensamientos de mentira que pueden desatar un caos mental, que puede terminar en un sinnúmero de cosas Es porque todo un espiral. nos fijamos ahora mismo en la ansiedad y cómo eso nos puede llevar hasta la incredulidad, pero hay muchísimas cosas más. Ujú. Cómo la palabra de Dios va a ser ese salvavidas que nos va a mantener a flote y a saber discernir, diciendo, ese pensamiento no es un pensamiento que yo debería de darle larga. Eso no es lo que mi Biblia me dice. Eso Amén. no es lo que la palabra de Dios me dice a mí. Entonces, no le voy a dar mente a eso, valga la redundancia. No, no le voy a dar larga, no lo voy a maquinar en mi mente, porque si lo empiezo a maquinar, ahí entonces la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios, que quiere salir a flote, entonces yo la voy a confrontar con la mentira del enemigo, pero como yo no estoy meditando la palabra de Dios, entonces yo voy a dejar que lo que yo estoy viendo con mis ojos físicos sea Ujú. lo que alimente mis pensamientos, lo que alimente esas mentiras y así mismo yo básicamente ahogarme en un vaso de agua de mentira. Eso es así, eso es así. La palabra de Dios. Y hay un texto, un texto aquí que quiero resaltar. Ujú, Ese se encuentra en Filipenses capítulo 4, en su versículo 8 en adelante. ujú, Y dice, hermanos,
Piensen en todo lo que es verdadero, la verdad de Dios, Así es. en todo lo que es noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Hagan todo lo que les enseñé, dice el apóstol Pablo, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces ahí Amén. vemos como el apóstol Pablo nos está diciendo, o el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo, Ujú. ustedes pueden elegir entre mantenerse pensando en eso que los mantiene cautivos, o pueden entonces meditar en lo que ya Dios dice en su Ujú. palabra, que es bueno, que es honesto, que es puro, que es agradable. Así O sea, es. porque nosotros estamos viendo en esta temporada las luchas que tiene el cristiano, Y la victoria pero sobre sobre ellas. todo la victoria sobre esas luchas que tenemos Ujú. como Así cristianos. es. ¿Y dónde yo voy a conseguir esa victoria? ¿Con mi propio conocimiento, con mi propia No. fuerza? No, esa victoria la vamos a conseguir cuando nosotros vayamos a la palabra y entonces conozcamos la verdad de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo, para entonces mantenernos en todo En tiempo constancia. trayendo eso, haciéndole frente a las luchas por medio de la palabra. Así Sí, claro es. que sí. Y es muy importante enfatizar en que todas estas cosas se manifiestan de manera positiva en nosotros cuando las miramos a través de Cristo. Amén. O sea, porque ese versículo que leíste es precisamente basado en cuando te dice todo lo que es honesto, te habla de la honestidad de Cristo. Ujú. Todo lo que es puro, te Puro. habla de la La pureza pureza de de Él. Cristo, la nobleza de Cristo. O sea, no es que me voy a sentar a pensar ¿Qué cosas son buenas? en qué yo he sido bueno para pensar en mis cosas buenas, No, no, en no, qué yo he no, sido no. noble para pensar en mi O quizá en la nobleza. cosa buena del O en lo mundo. de un No, no, Exacto. no, no, amigo. no, no. Fulano tiene esta cualidad de nobleza muy alta. Déjame pensar en cómo él es noble para meditar en estas cosas buenas. Ujú. No, es todo lo que aparece ahí a través de Cristo. Amén. Así Porque es es. como único vamos a encontrar paz. Porque tú sabes que si evaluamos la nobleza de mi hermano, en algún momento me voy a Va a dar cuenta fallar. de que no fue noble. Ujú. Mm. Entonces viene mi batalla, viene mi lucha de la mente otra Otra vez. vez. O sea, Cuando tú piensas que estás subiendo, exacto. Caes en lo Porque mismo. estamos fundamentándonos en algo que no es sólido. Entonces, la Exactamente. palabra de Dios no pierde solidez. O sea, Él es la única garantía y la única esperanza de valor que puede haber en nosotros, porque es el único que no tiene sombra de variación. O Así sea, es. aquí no cambia nada. Si yo estoy mirando la nobleza de Cristo, siempre voy a encontrar nobleza en Él. Ujú. No Así voy es. a encontrar ningún punto en el que él dejó de ser noble. No voy a encontrar ningún punto en el que él dejó de ser verdad. O sea, no cambia. Entonces, para nosotros poder luchar constantemente con estas batallas, tenemos que mantenernos, como bien ustedes han estado diciendo, muy, muy arraigados a Cristo y a su palabra. Así es. Y pienso que es muy importante también traer a colación que por eso mismo es importante la renovación de la mente. Ujú. De hecho, en Romanos 12:2, lo voy a leer rápidamente, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mantengámonos renovando nuestra mente en la palabra de Dios para que conozcamos en la medida de lo que Él nos Ujú. revela en su palabra, cuál es la voluntad buena, agradable, perfecta de Dios, que cae como un anillo al dedo con el ejemplo que dábamos de la ansiedad. Vamos a olvidarnos del momento, vamos a concentrarnos en las cosas que el Señor ya nos prometió, en su voluntad que es Ujú. buena, agradable y perfecta por medio de la renovación de esta mente. Y Yo pienso que para ilustrar lo que es la verdad de Cristo y las mentiras que suele traer el enemigo para iniciar estas batallas mentales es que las mentiras son como las arenas movedizas o como ujú. un camino de arena profundo que todo lo que
tú pises arena, nada es firme, todo se derrumba, todo se cae, hasta que tú te encuentres con esa roca que es Cristo, que es Amén. algo sólido en su palabra, y ahí tú puedes por fin descansar y decir, encontré un lugar Ujú. seguro en el que puedo pararme sin temor a lo que pueda pasar. Sí, y hay otra cita, porque lo bueno de esto es que en la Biblia están todas las Todo, soluciones Así todo. En la Biblia es. está la para cada victoria. una de estas batallas. Bendito Pero Dios. como decías, por ejemplo, en Colosenses 3:2 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, precisamente es lo que acabas de mencionar, que cuando nosotros nos enfocamos tanto en las cosas terrenales, en el qué hacer, cómo hacerlo, con este tema de la ansiedad, entonces terminamos abrumándonos porque estamos dejando de mirar a Cristo, que es el único que tiene todas esas respuestas Así y es. y él es el único que nos va a ir respondiendo en su debido tiempo Así y Amén. nos es. queremos apresurar. Entonces, eso del reposo del Señor, Ujú. Como que eso te Lo dijiste como recuerda algo. escondiéndote. ¿Qué pasa, de corazón? descansar en el Señor. O sea, cuando estudiamos esto, es algo tan impresionante Ujú. como la garantía que nosotros tenemos de una vida resuelta, que si nosotros aprendiéramos a aplicarnos esto, literalmente viviéramos así, Así es. Y Mm, ese reposo, acostado, boca arriba, y, tranquilo. y sí. ese reposo viene por medio de la fe. Exactamente. Por la fe en Cristo. Pues la fe es la certeza de lo que se espera y la Y la convicción convicción de de lo lo que que no no se... se ve. Sí. Ay, que Pablo estaba, yo me imagino a Pablo en ese reposo así, Así diciendo Porque es. yo que sé. no, y que nadie me cause molestia, Así Ajá. que yo es. llevo en mi cuerpo las Las marcas marcas de de Cristo. Jesucristo. Así es. Yo tengo un versículo aquí que dice en 2 de Corintios, en su capítulo 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ujú. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a En el Cristo. nombre de Jesús. Entonces, Amén. Amén. nuestras armas no son carnales. No se trata de mi conocimiento, no se trata de mis estrategias, sino que son armas espirituales que recibimos por medio de Jesús y son empleadas en nosotros o manifiestas en nosotros con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Ujú. Así Entonces, es. no, nosotros nos mantenemos luchando porque nosotros realmente queremos mantenernos luchando. Ujú. Porque cuando estamos ansiosos, estamos afanados. Ujú. Sí. Pero entonces el Señor le dice, por nada se estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O Así sea, es. no se afanen, nosotros somos los que Sí. persistimos en la Ujú. lucha y sentimos que estamos perdiendo cuando ya Dios nos dio la victoria. Así Sí. No es es. que nos dará la victoria, es que Así ya es. Él nos dio la victoria, pero nosotros no la tomamos. Así Sí, es. y con eso de tener la confianza y la certeza de que todo va a estar bien en las manos del Señor, entra un punto muy importante y es cuando en medio de una de esas luchas nosotros queremos vernos en el espejo de otra persona, aplicar la solución que aplicó esa persona cuando estaba luchando con la misma lucha que tengo yo. Hay que tener mucho cuidado con eso, no con escuchar consejos. Ojo con esto, ¿eh? Sí. Ujú. No con escuchar consejos porque los consejos son buenos, sino con frustrarnos queriendo buscar soluciones como le funcionó a otro, porque entonces cuando lo hacemos nos damos cuenta de que a nosotros no se nos resolvió y nos ponemos así, Ujú. con la cabeza grande, porque entonces tú empiezas a pensar, ¿y entonces cómo lo hago? No voy a salir de esto. Ay, Dios mío, ayúdame. Exactamente. Me estoy ahogando. Siempre y cuando nosotros nos enfoquemos, es que no hay otra cosa que decir aquí hoy. Siempre y cuando nos enfoquemos en la palabra del Señor, el Señor nos va a guiar al camino correcto Ujú. para encontrar la solución a mi batalla en particular. Y fácilmente, ¿por qué no? Un hermano, sí, salió de esa lucha precisamente con la Biblia, pero leyó un versículo que no es el que te aplica a ti. En ese momento. Y él probablemente te mandó el versículo y tú dices, bueno, el versículo, pero no salgo. O sea, Ujú. me siento igual, porque probablemente no es por ahí que el Señor quiere trabajar contigo. Entonces hay que enfocarnos
Así es. Pedir dirección a Dios y buscar continuamente esa dirección de Él, de cuál es la salida, la directriz, de cuál es la salida, qué paso debo dar, cómo debo hacerlo. Y esto Ujú. aplica para todas las batallas Así mentales. es, así es. Oyentes que nos oyen y que nos ven, Oyentes que nos oyen, oyentes que eso es nos eso. oyen, valga la redundancia, y que nos ven. eh, Queremos que ustedes sepan que si se encuentran en medio de una lucha mental, créanme, aunque parezca que su mundo se está cayendo, no se fíen de eso, no se fíen de lo que ustedes estén viendo alrededor, ni siquiera se fíen de lo que ustedes estén sintiendo en el momento. Ujú. Fíense de la palabra de Dios, auxíliense del Espíritu Santo en la oración y auxíliense de Cristo, de Amén. la roca que es Cristo, que Él los va a sacar de esa arena movediza que tienen en su mente y los va a poner en Él, que es la roca firme. Y créanme que quizás cuando ustedes lo hagan eso, no les digo que inmediatamente todo va a mejorar, pero ustedes van a ver las cosas de otra manera porque van a tener la mente clara. Van a poder ver incluso perspectivas con el mismo problema que ustedes no veían antes porque estaban muy afanosos tratando de resolverlo. Y quizás en medio de ese problema el Señor quería enseñarte precisamente a depender de Él. Quizás en Amén. ese problema el Señor quería precisamente que tú empezaras a trabajar ciertas áreas que debías de trabajar, pero que en el afán de querer salir de eso rápido, de Ujú. querer resolverlo rápido, no nos sentamos a pensar porque la mente no está para pensar. Estamos en guerra. Estamos en guerra, hay un caos, pero créanme que si hacen eso, van a empezar, Ujú. van a iniciar a salir a camino y de verdad que van a ver a Dios obrando de manera poderosa, recordando que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro aliento y que nuestra fe en Él es todo. No hay Amén. otra forma de decirlo. Nuestra fe en Él es todo. En esos momentos difíciles, ahí es que debe de aumentar nuestra fe. Sí. Los pensamientos contrarios a lo que ya Dios dijo van a llegar, pero permanecer con ese pensamiento va a generar en nosotros una lucha y esa lucha se puede prolongar, puede ser constante y se va a prolongar en gran manera en la medida en que nosotros confiemos en nosotros mismos que podemos resolver esa situación o lidiar con ese pensamiento. Pero nuestra confianza debe estar puesta absolutamente en Dios. Y el Señor nos los dice de la siguiente manera, Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Tus veredas. Confiar en la sabiduría y la guía de Dios nos libera de la carga de tratar de controlarlo todo con nuestra mente. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi Amén. justicia. Dios nos garantiza victoria siempre que nosotros pongamos nuestra absoluta confianza en Él. Amén. Amén. Antes de cerrar de manera definitiva con este tema, a mí me gustaría, me parece muy importante, que nosotros cerremos haciendo una oración Amén. para que el Señor nos guíe a ese camino correcto para librar cualquiera que sea la batalla de nuestra mente. Porque realmente es algo, como mencionábamos o mencionó Nisbet hace un rato, con lo que todos lidiamos en algún momento. Y es una lucha constante que trae consigo una gran cadena de situaciones en la mente que no, uno no descansa y pierde la paz. Pierde la paz, pierde de Así vista es. la confianza, la esperanza y la gran dicha que tenemos de tener a Cristo. Así es. Entonces, el ministerio de hombre. Gloria. Aleluya. Dirígenos en esa Gloria a oración y Dios. vamos a orar con fe, creyendo que el Amén. Señor puede hacerlo con nosotros, puede hacerlo con cualquiera que decida sentarse a escuchar o ver este podcast e incluso con aquellos que no alcancen a verlo. Así es. Amén. Amén. Oramos. Amado Dios, Te alabamos, Padre que Señor moras en los Jesús. cielos, a ti damos Gracias, la Señor gloria, a ti Jesús. Te damos la alabamos, honra. Dios. Te Te damos gracias, exaltamos. Señor, por tu amor, por tu misericordia, Nosotros Señor. dependemos Te de damos ti, gracias, Espíritu Señor, Santo porque de tú Dios. nos escuchas, Señor.
Padre, nosotros nos Gracias, Señor presentamos cada Jesús. uno delante de ti y presentamos a cada una de esas Gracias, personas, Señor Señor, Jesús. que nos siguen, que nos están escuchando en Señor, este momento, encomendamos que nos toda están batalla viendo en este mental a ti, momento, Señor Señor. Tú Jesús. sabes, Dios mío, que de manera Tú constante sabes llegan lo difícil que pensamientos, es, Señor, que Señor. Es procuran difícil, Señor. hacer o procuran Es matar duro, en Señor nosotros, Señor, Jesús. lo que Es ya tú duro has dicho, Padre amado. afrontarnos a nuestros Padre, nosotros pensamientos, Señor muchas veces, Jesús. Señor, permanecemos en esos pensamientos Padre porque mío, queremos sentirnos ilumínanos con tu seguros, Señor, verdad. con nuestra Tú eres la propia verdad, fuerza, Sí, Señor. Cristo. Señor Pero Jesús. reconocemos, Dios Espíritu mío, Santo que de no Dios, podemos, Señor. Reconocemos que ayúdanos, separados Dios, de ti, que sin tu ayúdanos. ayuda es imposible, Señor. Por eso te rogamos, Dependemos de Padre ti, Santo, te Espíritu pedimos Santo por de cada uno de nuestros Dios. hermanos que esté En el nombre luchando, poderoso Señor, de con algún Jesús, da libertad, pensamiento que no le Señor permite Jesús. avanzar, Señor. Libertad, Algún Señor, libertad. pensamiento que lo mantiene cautivo, algún pensamiento, Sí, Señor, que Señor está Jesús. logrando que su fe mengue, Dios amado. Te rogamos, Padre Santo, que tú estés cancelando todo pensamiento Sí, Señor contrario, Señor, y que Jesús. tu verdad, que tu palabra pueda reinar, Dios mío, en cada Gloria a mente Dios. y en cada corazón, Señor amado. Aleluya. En Padre, el nombre de somos Jesús. débiles, Sí, pero somos Señor Jesús. fuertes en ti, Señor, porque no se trata de nuestras fuerzas, Señor, sino que se Sí, trata de tu Señor fuerza, Jesús. Padre Santo, Así y es. tu poder, Dios mío, se perfecciona en nuestras debilidades, Sí, Señor. Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.